Un domingo. México es siempre hermosa, pero un día festivo, como que se puede observar su fisonomía con más detención y abandonarse a la contemplación de sus encantos y defectos con más desahogo. México, la hija más gentil y opulenta del Nuevo Mundo, la joven caprichosa y desgraciada, inquieta y desidiosa, cortejada por la ambición extranjera y envilecida por la criminal apatía de sus hijos, pues ved hoy domingo a esta capital, como quien dice, vestida de limpio, religiosa y preocupada, galana y ridícula, presentando a todos los ojos su conjunto indescriptible, pero con no sé qué de risueño y bondadoso. Su cielo, su única positiva riqueza, contra la cual no conspira la amistad extranjera ni el furor empleomático, ha brillado con la luz que anuncia descanso al perezoso oficinista y tormento al breve pie de la joven presumida y a la frágil cintura del almibarado plagio de los elegantes de París. Muy buenas tardes, ratones. Pues como se podrán dar cuenta, empezamos ya nuestra charla de hoy, Ratones de Biblioteca, con el maestro Miguel Ángel Castro, quien nos va a hablar sobre lecturas dominicales, un paseo por la crónica decimonónica. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final, interactuar dejando sus comentarios en la parte de abajo o sugerencias, y el maestro Miguel Ángel Castro dará respuesta a sus inquietudes. Sin más, vamos a continuar con el maestro, pero antes quiero darles algunos datos de vida sobre él. El maestro es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas desde hace más de 25 años, candidato a doctor en Letras Mexicanas, profesor de la asignatura de Crónica en la Facultad de Filosofía y Letras, especialista en estudios de prensa, bibliografía y crónica del siglo XIX, y ha incursionado en la obra de escritores como Ángel de Campo y Luis Giordina. Tiene la palabra, maestro. Bueno, muchas gracias por la presentación, maestra Romero. Bueno, pues en realidad yo agradezco esta visita, este acompañamiento a un paseo por la crónica del siglo XIX, un género que vamos a comentar cómo va transformándose a lo largo de esa centuria. Y bueno, pues hemos oído un fragmento de la que puede considerarse por muchos sentidos, si no la una de las primeras crónicas del siglo XIX de la pluma de Guillermo Prieto. En efecto, en el Museo Popular de 1840 publica Guillermo Prieto este texto con el título de Un domingo y que empecé a leer y que en esa publicación empieza a recorrer el único día de descanso de la semana, ¿sí? Ahora todos somos desde hace ya, pues a veces se ha pensado que tiene mucho tiempo que tenemos la semana inglesa de lunes a viernes, pero debo decirles, y ustedes recordarán que no, sobre todo las nuevas generaciones tienen que enterarse más, de que no hace en realidad tanto tiempo que se descansan 2 días, ¿sí? Esa es una decisión que se tomó hacia los años 70, pero la semana era de 6 días de trabajo y el único día de descanso pues era el domingo. Y por eso el domingo era, como nos acaba de decir Guillermo Prieto, la oportunidad de salir a visitar a la ciudad dispuesta a estar limpia, bañada, a que la gente saliera a la iglesia, a los templos y a lucir lo mejor del día, porque era un día de paseo, era un día de descanso en el cual, aparte de cumplir con la obligación religiosa de ir a misa, la población entera se disponía a hacer visitas, era algo muy frecuente, a poder ir al teatro y a tener pues un poco de recreo. Las fiestas y las reuniones tenían lugar los domingos. Cuando escuchamos, por ejemplo, y seguramente ustedes la conocen, yo pensaba que, digamos, en la medida que estamos cada vez capacitándonos más en usar estas plataformas, acompañarnos, por ejemplo, y entender así la música por ejemplo, de la canción, más bien la canción que la música, de Chava Flores, que se llama Sábado Distrito Federal, y que tal vez las nuevas generaciones no entienden por qué el sábado
pasaba tanto desorden al que se refería Chava Flores. Y eso era así porque los sábados se trabajaba y cuando más se suspendía un poco antes la jornada. Los niños, los jóvenes iban a la escuela los sábados y hasta si acaso 1 o 2 horas antes interrumpían la jornada, igual que los trabajadores de todas las diversos ramos. Entonces, por ejemplo, esa canción que todos recordamos, Sábado Distrito Federal, que habla de cómo se vive un sábado intensamente, porque está la gente dispuesta a lo que hoy se ha pasado al viernes y a tener un poco de vida social. Bueno, tengamos eso en cuenta porque de lo que hoy vamos a hablar y por eso hemos llamado a esta charla Lecturas Dominicales. ¿Por qué? Porque la crónica, ¿sí?, es un género periodístico, así lo vamos a abordar, no vamos a hablar de la crónica histórica propiamente, sino del género periodístico, es decir, esos textos que poco a poco se empezaron a configurar hasta alcanzar una calidad literaria muy particular a finales del siglo XIX y continuar dentro del periodismo con muchos variantes. Pero hay que recordar que el interés por informar a los lectores de lo que pasaba en la Ciudad de México a lo largo en un periodo determinado, y ahí se fue determinando, para la redundancia, la semana, como el recuento de lo que había ocurrido en algún lugar. No vamos a hablar nosotros de la crónica urbana, pero la crónica podía publicarse también de viajes y de cualquier otra materia. Pero hablando de la crónica urbana, que habla de lo que pasaba en la Ciudad de México, podemos encontrar textos ya desde el Diario de México, que aparece entre 1805 y 1817, donde los editores ya planeaban servir a sus lectores dando una información, por ejemplo, sobre las obras de teatro que se habían presentado para hacer una recomendación y para de alguna manera asegurar también a los empresarios la asistencia de un público. Desde ese momento, digamos, poco a poco se va a ir asociando también algo que ya habíamos platicado en una de las charlas que yo tuve con ustedes, con el costumbrismo, porque los cuadros de costumbres también eran otros textos que aparecían en estas publicaciones, en los periódicos y las revistas, con el fin de servir a los lectores con una información muy concreta. Pero me interesa, antes de seguir contando un poco cómo va evolucionando el género de la crónica en los periódicos, ver la riqueza. En esta charla yo no quisiera llenarlos de un poco de datos, sino más bien compartir fragmentos de algunas de las crónicas que son emblemáticas, o más significativas o representativas de el género, y sobre todo recordando que proceden de unas de las plumas de las más notables del siglo XIX. Para eso yo considero que puede ser útil ver, por ejemplo, el trabajo que hizo Guillermo Prieto un poco antes de que se diera la guerra con Estados Unidos en 1847 y 48, como ya en los años 30 del siglo XIX hasta 1845-46 ya tenían el género, ya había encontrado, digamos, un nicho en los periódicos porque tenía ya los primeros rasgos, vamos a llamarle así, de lo que iba a ser una crónica, lo que tenía que atender para dar un servicio y al mismo tiempo atrapar un poco a los lectores. Entonces, convive una crónica dedicada particularmente a los teatros y a la ópera, a la música, con una crónica que empieza a dar cuenta de lo que pasaba en la semana. En ese sentido, Guillermo Prieto yo creo que es tal vez el más importante porque va a ir recogiendo como un paseador,
algo que vamos a ver que va a consolidar Francisco Zarco, hablando de la flanería o del flanear, que es pasear por la ciudad sin mayor motivo que vivirla y sentirla y recoger precisamente esa experiencia. Antes, ese flaneo, que pues no lo había visto Guillermo Prieto, él simplemente tal vez como lo que podríamos decir un vago, pues se dedicaba a caminar por la calle. Esta crónica de un domingo es particularmente interesante por la forma en que va observando Guillermo Prieto que transcurre el día del domingo, cómo se presentan a la iglesia, digamos, el interés que tienen los jóvenes como él. Recordemos que para este momento es un Guillermo Prieto muy joven, en observar a las muchachas que van a la misa, en hacer un poco de coqueteos, claro, sin perder mucho la devoción. Y por otro lado, cómo se van a caminar a la Alameda y cómo se hacen las visitas de casa. Y es muy importante ver cómo después, con diferentes seudónimos, Guillermo Prieto no va a dejar esta práctica, va a ir, digamos, participando en muchos periódicos. Puedo decirles que casi en más de 25, 30 periódicos publica Guillermo Prieto a lo largo de su vida, y en muchos de ellos va a hacer crónicas y artículos de costumbres. Otro ejemplo de la pluma de Prieto, y que es interesante porque además nos permite recoger muchas noticias que de otra manera no tendríamos. Miren, por ejemplo, para dejar a Prieto y luego pasar a Francisco Zarco, ¿por qué he escogido para esta charla presentarles nada más a 5 escritores que publicaron crónicas y que son muy importantes? Hago rápidamente el anuncio. Guillermo Prieto, que lo estamos viendo rápidamente, Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Gutiérrez Nájera y, si me queda tiempo, un poco de mi querido Ángel de Campo. Pero bueno, veamos por ejemplo en estas revistas de la semana que se van, recordemos que muy pronto la semana se volvió el lapso de tiempo para hacer los recuentos, digamos, de las crónicas periodísticas. La semana, Guillermo Prieto, ya en la República Restaurada, del 3 al 9 de enero de 1869, publica una crónica en el Monitor Republicano, donde ya encontramos varios de los rasgos propios de la crónica, que es la experiencia, un tema libre, vamos a decir así, donde lo que importa es la experiencia del cronista, ¿sí? Y su sensibilidad y diferentes capacidades, digamos, su oído que le permite registrar, y en eso vamos a ver la importancia que tiene esto de recoger las voces y los ruidos de la ciudad. Guillermo Prieto cuenta, por ejemplo, tenemos aquí un retrato de Manuel Paino, que si no fuera por esta crónica no lo tendríamos, y lo traigo a cuento porque este año estamos conmemorando el bicentenario de nacimiento de Paino. Cuenta en esta crónica que publicó en el Monitor Republicano el 10 de enero de 1869 Guillermo Prieto lo siguiente, dice: demonio de Manuel, y llevo media hora de esperarlo. Ya se ve, Manuel Paino debe hacer verdadero sacrificio en salir de su casa. Figúrese el lector una amplia pieza bañada de vivísima claridad por una rotonda de cristales que ilumina con su intensa luz vertical hasta sus últimos rincones. De su gabinete, pintado caprichosamente de encarnado con matices negros sobre la pared blanca. Es una pieza tapizada de libreros de nogal, con libros de pastas lujosísimas. En los intersticios de los estantes hay pinturas y objetos de antigüedades, armaduras, vestidos de comanches y preciosidades recogidas por el propietario, en sus viajes por toda la República, por los Estados Unidos y por Europa. Corona los estantes una magnífica colección de pájaros disecados que los embellecen y dan a la estancia aspecto singular.
En el centro de la pieza, además de los muebles elegantes que son sofás, poltronas y sillas, vense varias mesas con papeles y libros, y en el fondo el bufete con tan simétrica compostura, con tanta y tal variedad de chucherías caprichosas, entre las que sobresalen unos chinos de porcelana que sostienen los candeleros de excelente gusto, que en su género solo podría compararse con esos tocadores de las hermosas en que el amor y la lisonja han competido en presentes para simbolizar los halagos al gusto y al capricho de la dama. Es el alma de este retrete del pensamiento, Manuel, a quien ya conocen muchos de mis lectores. Delgado y de mediana estatura, cabello luengo y sedoso, dividido por su raya simétrica, cayendo en bucle sobre sus sienes y adornando su ancha y morena frente. Vean ustedes este retrato de Paino, que no tenía en ese momento otro propósito que hablar un poco del amigo con el que se iba a entrevistar. Y ese es Guillermo Prieto. Guillermo Prieto escribió tanto que ha dado en las obras completas reunidas por Boris Rosenhelomer más de 25 tomos, para que se den una idea. Y de esos 25 tomos, con artículos de costumbres y con crónicas, son por lo menos 5 o 6. Las crónicas de teatro que escribió también Guillermo Prieto son muy importantes y proveen muchísima información. Otro escritor que va a seguir, ahora me voy a ocupar, la crónica va a seguir su camino, vamos a encontrar cómo aparece también el interés de los periódicos por hablar de un tema que hoy nos parecería, y a los propios escritores les parecía un poco frívolo, que era hablar de las modas. Francisco Zarco, un hombre liberal, radical, muy serio, nos dice José Waldenberg, uno no se lo imaginaría haciendo textos irónicos y burlones, pero los hizo, y para ello usaba el seudónimo de Fortún. Y una época pues tuvo que dedicarse a hacerlos mientras era editor del siglo XIX y más tarde el director de la Ilustración Mexicana. Algunos de los textos que Francisco Zarco publicó, digamos, para sumarse y ser autor del género, y que firmó como Fortún, pueden interesarnos ahora para conocerlo mejor, y como dice Waldenberg, esta faceta de su producción literaria, porque siempre ha sido visto como el liberal de ideas, el hombre que hizo la crónica del Congreso Constituyente de 1857. Pero vean ustedes cómo ya él va introduciendo este elemento de la gracia, de la cosería, de lo actual, para entretener a sus lectores. Una de las crónicas que firmó también colaboró en otros periódicos liberales, como el Demócrata, y ahí publicó esta crónica que tiene el título de Caricaturas. Vean ustedes, vamos conociendo un poco a Francisco Zarco. Caricaturas. Que caricatura venga de caricare, voz italiana, o de otra que sea fenicia o hebrea, me importa un bledo. En punto de etimologías, dejo este estudio utilísimo sin duda para la felicidad y engrandecimiento del género humano a incansables y sesudos literatos. Vean qué ironía. Caricatura en el dibujo es un retrato en que se exagera el principal rasgo de la fisonomía, conservando los otros, más o menos semejanza con el original. Esto se hace para dar a conocer lo feo o para afear lo que no es bello. En la literatura, que tanta antología tiene con la pintura, analogía debía decir aquí, perdón, la parodia ocupa el lugar de la caricatura. Además, los que escriben para corregir ridiculizan nuestras costumbres o nuestros vicios exagerándolos para hacerlos despreciables, odiosos o ridículos. Así, estas caricaturas escritas son útiles siempre. De ellas se han valido todos los escritores que han emprendido la ardua e imposible tarea de corregir al género humano. Y por este tono, un poco irónico, sigue él hablando, finalmente llega a una conclusión que es un poco autocrítica y dura, que en México, pues, concluye él diciendo, bueno, pues en México no es muy difícil hacer la caricatura y verla todos los días, porque basta salir a la calle y ver que todos somos como caricaturas. Este tono también de Francisco Zarco
es interesante porque conforme fue evolucionando en el género, él es el que propone la idea del flanear, y en ese sentido publica unos textos muy importantes que van estableciendo, yo creo, de los rasgos más importantes para establecer la poética de la crónica, en textos como En un entierro, Día de Muertos, Los transeúntes o México de noche. Para que se den una idea, por ejemplo, también del tono personal que tenían las crónicas de Zarco y su pluma en esta, bueno, es un fragmento de Un entierro, ¿sí? Dice Francisco Zarco, hablando de cómo le llegan de pronto, porque creo que es un poco larga, la primera parte habla de cómo le llega a su casa de pronto una esquela con una invitación, y entonces dice él, quedéme un rato contemplando aquella tarjeta negra y me parecía que las letras de plata se movían medio irónicas y medio burlonas. Feliz el que muere, pensé para mí. Él sufre un desengaño que vale por todos y descansa al fin de este ruido y de esta batahola del mundo. Feliz el que muere, que duerme para no despertar jamás. Y lancé sobre mi mesa la tarjeta para que se confundiera con otras muchas de todas clases y de todos colores. Pero al tirarla vi que de ella se desprendía otra más chiquita que era blanca con letras negras. La alcé y vi que en ella se leían estas palabras: el entierro se verificará hoy a las 4:30 de la tarde, el duelo se recibirá en la casa del finado y se disolverá en el panteón. Se suplica usted tenga la bondad de concurrir. Yo no voy, fue mi primer pensamiento, y entonces vi que en una de las esquinas de la tarjeta se leía en letras muy pequeñas: con su coche. Bien, dije entonces, este convite me lo envían por equivocación, porque todo el mundo sabe que soy un ciudadano puramente pedestre. ¿Y qué diablo? ¿Qué clase de funerales son estos en que valen más los carruajes que las gentes? E iba yo a lanzarme a todas las profundas y filosóficas reflexiones sobre la vanidad del mundo, sobre la importancia que da un coche y otras muchas que suelen parar en utopía de socialismo en los cerebros de los que nada tenemos, cuando oí que a la puerta de mi casa se detenía un coche y que la portezuela se abrió con estrépito. Un momento después tenía delante a uno de mis amigos que, vestido de negro y con una cara de Pascuas, me dijo: ¿te han convidado al entierro de D.N., de don N? No, hombre, porque no tengo coche. Eso no puede ser, mira, le dije enseñándole la esquina de la tarjeta. Eso es de mera fórmula, quiero que vayas al entierro. Pero si en primer lugar no tengo coche, irás conmigo en el mío. Pero si en segundo lugar yo no conozco a la familia, eso no importa, ya sabes que en los duelos no se habla. Bueno, el entierro va a seguir la crónica de Zarco contando cómo eso era un entierro más o menos de clase media alta, con este tono crítico, burlón, que ya va a caracterizar sus crónicas, y el tono reflexivo. El tiempo es limitado, pero les recomiendo a los que me estén siguiendo, tal vez la que puede ser una de sus crónicas más profundas e intensas, que es México de noche, donde él empieza a dotar de esta reflexión personal que le provoca simplemente contemplar la ciudad por la noche. Vamos a pasar ahora a un personaje importantísimo para la crónica, que es Ignacio Manuel Altamirano. Para Altamirano, cuando llega la restauración de la República en 1867, es un momento de concordia y que hay que aprovechar la paz lograda, porque después de tener la intervención francesa y todo el periodo anterior de nuestro país con conflictos, pues llegar a la paz era muy importante. Y entonces había que reconstruir al país y aportar y emprender muchos proyectos. Y entre esos proyectos pues estaba la escritura, la literatura, y por eso Altamirano liderea muchos de esos proyectos con su revista El Renacimiento y con su trabajo en general. Y él se interesa por distinguir lo que es el género de la novela, la crónica y otros géneros para lograr, la ansiada civilización y el desarrollo
del país, ¿no? El desarrollo cultural. Entonces, él hace una reflexión sobre el género de la crónica y ahí en un texto que se llama La vida de México, reflexiona sobre lo que estaba pasando en las publicaciones periódicas y se preocupa por que estas publicaciones tengan una calidad suficiente como para aportar beneficios a la cultura del país. Y ahí establece lo que puede ser los primeros rasgos de una poética de la crónica, que voy a leerles cómo lo dice él. Para este momento dice él: el cronista no debe penetrar en círculos que le están vedados. Su mundo es la realidad, es el suceso, que es la causerie francés, el suceso, digamos, tal vez sin importancia. Es la prosa de la vida ordinaria y para el cronista semanario no es ni siquiera el conjunto de acontecimientos que encierra el ciclo interesante de una generación, o el periodo más o menos tempestuoso de una revolución política, o de los progresos revelados en una evolución de la ciencia. No, su dominio es más estrecho, más mezquino, más bajo. Apenas si puede diseñar rápidamente un hecho grave, si puede vislumbrar un horizonte en el campo científico, si puede permitirse, como conversando, exponer una teoría política o una observación moral. Su imaginación no puede tener los atrevidos vuelos del águila que se mece en las alturas. Tiene que trazar los pequeños círculos de la golondrina. Tiene que rozar con su ala el suelo constantemente y no apartarse del techo en que está pendiente el nido, alrededor del cual pasa su vida. Entonces, vean ustedes, él ya empieza a ver que esta crónica pues tiene que estar, sin que sea un papel menor, atendiendo lo que está al ras del suelo, lo que roza el ala de la golondrina, y dejar para claro, él como novelista, para las empresas mayores, a las novelas, contar cosas tal vez más complejas, ¿sí? Casi él se reserva para quienes son capaces de emprender, como dice, el vuelo del aire. Pero bueno, él también, finalmente, hizo muchas crónicas de la Ciudad de México con el interés del observador que quería desterrar vicios y también le gustaba, como a todos, naturalmente, de vez en cuando dotar a sus textos de cierta gracia y no lejos del humor. Por ejemplo, les voy a dar un fragmento de otra de sus crónicas. Hay una muy famosa que ha publicado varias veces Carlos Monsiváis y muchos antologadores de crónicas, que es la de la Candelaria de los Patos. Pero vean otro texto que dice Altamirano, un parrafito, dice: pero lo que horripila, refiere Altamirano, lo que sale de los límites de lo verosímil es lo que vais a leer. Ya no es la joven exaltada que cede como a un impulso de su sangre ardiente, ya no es el extravío ocasionado por las malditas leyendas francesas, ya no es la hermosa desesperada de 20 años que desciñe su joyante cabellera negra para hacer de ella un velo y cubrir las pálidas rosas de sus mejillas en el sueño de la muerte. No es la hermosa mano de marfil que empuña la pistola o el pomo de veneno para arrancarse una existencia quebrantada en sus mejores años por el tormento de una pasión desventurada. No, una anciana de 65 años se ha suicidado en la villa de Guadalupe, tomando una respetable dosis de láudano. Pero, señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasión terrible pudo conmover un corazón que debía estar hecho una ciruela pasa? ¿Qué leyenda francesa es capaz de presentar el ejemplo de una Cleopatra de 70 inviernos, de modo que causara tentación de imitarla a esta venerable señora de la villa? Hay cosas que apenas se creen. Ni modo de decir que esta señora era prematura, ni modo de disculparla con el ardor de la sangre. En cambio, si era amor lo que sufría, puede que haya tenido razón en matarse. Pues vean que ustedes ven, ese hombre sereno de cara adusta, pues también tenía sus momentos de sarcasmo, porque recordemos que también en el siglo XIX hubo bastantes crónicas que se publicaban tratando de censurar el suicidio, que llegó a convertirse en una fiebre de aquellos años.
Bueno, vamos a pasar entonces la crónica. Vamos, poco a poco fue teniendo muchos cultivadores porque se fue estableciendo la necesidad de contar con un cronista en las redacciones de los periódicos, porque tenían que tener para sus publicaciones, sobre todo de los domingos, que era el día de la lectura, y que los periódicos pues tenían que presentar, digamos, algo más atractivo que la noticia ordinaria de la semana, pues buscaban a cronistas, a escritores, bueno, que escribieran esas crónicas. De esa manera, al establecer, insisto, a la semana como periodo idóneo o suficiente para recuento de acontecimientos que habían tenido lugar, no solo a veces en México, en el mundo, de lo que se tuviera noticia. Entonces, el domingo, y a veces el lunes, por eso también se llaman las columnas de Fidel San Lunes, aparecieron las charlas domingueras de Fidel, de Enrique Chávarri, que usaba el seudónimo de Juvenal, las humoradas dominicales del Barón de Goskowski, las conversaciones del domingo de Justo Sierra, y otras tantas que finalmente tenían el nombre ya sea de la revista de la semana, también lo usó Guillermo Prieto, las charlas dominicales, la revista de la semana lo usó mucho tiempo también Ignacio Manuel Altamirano, la va a usar Luis Gervín al final, y en fin, Ángel de Campo, como veremos, la Semana Alegre. Bueno, en digamos, auge o desarrollo o impulso que tuvo la crónica después de la República Restaurada, va a aparecer uno de los cronistas más importantes porque la lleva a términos literarios, que es Manuel Gutiérrez Nájera, que usó muchos seudónimos, pero es el que usó con más frecuencia y por el que es conocido es el del Duque Job. Gutiérrez Nájera logra elevar el género por varias razones. Yo creo que no nos tomaría toda una charla hablar de él y ver cómo su interés y sus lecturas por la literatura francesa es tal vez una de las fuentes de su capacidad, pero él era, yo creo que un periodista innato, porque aunque se quejaba del oficio, porque siempre sentía la presión que tenía de los editores para entregar las columnas, y por eso consideraba que era un trabajo de galeote el estar ahí. Pero vean ustedes, les comparto un poco de Gutiérrez Nájera. Tuvo una vida muy corta y no obstante le alcanzó para darnos muchas lecturas. Hay más ya de 15 tomos, fue un cronista teatral incansable, y creo que de las compilaciones que se han hecho en la universidad de sus crónicas teatrales son 4 o 5 tomos ya, para que tengan ustedes una idea de lo que sabía de música y el tiempo que le dedicó al teatro. Pero aquí voy a compartir con ustedes un texto, nada más para dar una idea de cómo bordaba sobre un poco el vacío, con alguna idea, con alguna fecha, para escribir sus crónicas. Esta se llama Defensa de la pereza. Empieza Manuel Gutiérrez Nájera: me propongo hacer una defensa de los pecados capitales y comienzo por el primero que me viene a las mientes, la pereza. La pereza es santa. El trabajo vino al mundo con el pecado, es un hijo del diablo. Mientras el hombre fue bueno, a semejanza del Creador, no trabajó. Adán en el paraíso era un holgazán. Dios, pues, hizo al hombre para que fuera lo que hoy llamamos un ocioso. Se necesitó la intervención del diablo para convertir a aquel espíritu contemplativo en un ser laborioso. El trabajo, por consiguiente, es un castigo. Los que pueden eximirse de él constituyen en todas partes las aristocracias. La misma aristocracia de la virtud es una aristocracia estática. María, según el Evangelio, vivía más cerca de Jesús que Magdalena. Ante todo, ¿a qué llamáis pereza? Si es a la cesación de toda actividad, esa pereza no es mía. Esa pereza es la anquilosis del espíritu. La mente tiene alas que se mueven siempre. Cuando su vuelo es perceptible para todos, el vulgo dice que trabaja. Cuando planea en esferas superiores inaccesibles para la vista de la muchedumbre, se la cree amodorrada. También suponen a la tierra ociosa cuando la cubre con sus nieves el invierno. Pero abajo, en el gran laboratorio,
no se suspende nunca la poderosa gestación. Y bueno, como verán, va a usar un recurso muy ingenioso Gutiérrez Nájera para atraparnos, diciendo cómo es posible que este señor hable bien de la pereza, ¿verdad? Pero poco a poco va a ir ganando un discurso donde al final pues va a decirnos en qué sentido puede ser virtuosa, vamos a decir así, la pereza. Otra faceta, rápidamente voy a leerles otro fragmento, porque Gutiérrez Nájera, como les decía hace un momento, puede atraparnos no una, dos, tres, sino todo un diplomado para hablar de él. Pero vean otras cosas que hablan también de este sentido humorístico, gracioso, pero siempre inteligente de Manuel Gutiérrez Nájera. Les leo otro fragmento de un texto que titula Los días famosos de la patria. De 3 cosas he pedido al cielo que me libre: de una muerte repentina, de los acreedores y de las fiestas nacionales. Los días famosos de la patria, los días de 3 cruces en el calendario civil, me hacen el mismo efecto que un baño de ducha, y conviene saber que los baños de ducha me hacen un efecto pésimo. La fábrica de gas establecida en el cielo se esfuerza en lucirse esos días con una espléndida iluminación. Oh sol de mayo, que inspiraste a Juan Mateos, qué ardiente eres. Las bayonetas relampaguean heridas por tus rayos y los discursos patrióticos se sirven al horno en el coqueto kiosco de la plaza. La lluvia no llega a caer porque se evapora en el aire. Se sienten tentaciones de salir por esas calles con un traje cortado a la última moda del paraíso. No hay nada frío, ni el agua, ni la gelatina, ni las poesías de Hipandro Acaico. Vean ustedes aquí, bueno, hay que saber quién es Hipandro Acaico, está burlando un poco de las poesías clásicas de este escritor. Todas las mujeres son ardientes, hasta las inglesas. Si Batsey, ese tenor espadín que contratado por Ángela Peralta canta en Guanajuato, se encontrara en México, el público podría cenar sus gallos, que le saldrían asados ya de la garganta. Vean ustedes nada más. Bueno, a veces eran penetrantes. Y bueno, ya para concluir este recorrido por estas, imagínense los lectores semana a semana de la prensa y hasta nuestros días. Claro, el género de la crónica del siglo XX ha pervivido, pero de ese no me ocupo ahorita porque no tenemos tiempo. Pero bueno, vamos a terminar con un cronista que cierra el siglo y que yo creo que absorbió tanto las enseñanzas, por un lado, de su maestro Altamirano y por otro, de su otro maestro, que fue Manuel Gutiérrez Nájera, y por eso dio lugar a una crónica muy particular, la llamaba Emilio, Carballo, que le costaba trabajo clasificarla, de crónica impresionista, ¿sí? Pero bueno, es una crónica que finalmente, de acuerdo con los cajones literarios, algunos lo han llamado realista, y finalmente yo sigo pensando que es difícil de clasificar y que finalmente no tiene mucho caso. Lo que tiene caso es leerla, y en ese sentido voy a leerles yo, a compartir. Ángel de Campo también muy pronto encontró esta beta, fue contratado por El Imparcial, el periódico oficial del Porfiriato, para publicar semana a semana una crónica. Y aunque, digamos, el recuento no necesariamente era tan alegre como al principio empezó a llamarla, finalmente sí logró un estilo que durante los 8 años ininterrumpidos que la publicó, penetró y dio una buena idea de lo que era el Porfiriato. Y sobre todo, algo muy importante, la vida de la Ciudad de México, la vida de la clase media. Si nosotros, voy a leer un párrafo, y si ustedes piensan en diálogos, por ejemplo, del cine mexicano de los años 40 y 50, van a percibir todavía ecos de la gracia, del humor de esa Ciudad de México que yo siento que cada vez más se pierde, y pues por eso no se comprende a fondo el humor de Ángel de Campo, que escribió estas crónicas con el seudónimo de Tic Tac. Esta crónica, del que les voy a leer un fragmento, se llama Diminutivos y otras chaquiras. Dice: leo en el Alrededor del Mundo, correspondiente al viernes, diminutivos inexplicables.
Muy conocidos son en el lenguaje familiar los que se hacen de ese nombre vulgarísimo del Santo de Asís y sus homólogos: Farruco, Paco, Kiko, Pancho, Curro, Pancurro, Pacorro, Frasco, Frasquito y Frascuelo. De todos es fácil determinar su origen y modo de formación, excepto del popularísimo Paco y sus variantes regionales Pancho, Pacho, Pancurro y Curro. Ni el diminutivo Paco ni el análogo Pepe tienen explicación posible como derivados de Francisco y José respectivamente. Eso es lo que lee. Y entonces, a partir de esta noticia que lee en otro periódico, Ángel de Campo empieza a escribir. En efecto, hay diminutivos tan salidos de madre que más bien pudieran considerarse como alias. Quieren los gramáticos que, entre otros usos, tengan esas chucherías del lenguaje, los de denotar afecto compasivo o desprecio. Viejecito es una palmadita en el hombro, vejete, un codazo. Diminutivos hay que, como ciertos tubos de quinqué, sirven para cualquier clase de quemadores. Bicha, tití, nonó, peté, que se aplican indistintamente a las toñas, cucas, chabelas, choles y melas. Resulta de ello que nunca sabe uno cuál es el verdadero y cristiano nombre que debe aplicar a una persona recientemente conocida a quien todos llaman lisa y llanamente Pita, Pitita o Pitolín, sin ser Guadalupe sino Braganza de Pastor Norberta. El extranjero, con 2 años de Robertson o Berlitz a cuestas, sufre lamentables equivocaciones y quédase confuso ante un diccionario cuando él no encuentra ni el diminutivo de ciertos nombres, ni estos nombres elegidos al azar. Don Isabel, Don Guadalupe, Don Trinidad, Don Poncho, Nieves, Cinco Gallas, Transfiguración, María de la Cuaresma, Tres Caídas, Lolorón, Chepito, Margarito, Chucho y Mico, Bagaza de Américo. A la postre se convence de que las 10 partes de la oración pueden hacer oficios de nombre de pila y se resigna a formar el directorio de sus amistades, poco más o menos como las clasificaciones de botánica. Piña, ananasa sativa, plátano guineo, musa sapientum, calabaza, cucúrbita, Chepe González, Enrique C. González, Lolo Inclán, Eduardo Inclán, el sordo Vito o Beto, Don Tres Marías Urquiza. Y así, Don Flais, la güera o la güerita. Peligros más graves tiene el abuso de esas deformaciones de una palabra. El diminutivo es no pocas veces una caricatura, casi siempre una señal de confianza, un allanamiento de amistad, una violación de los cánones del respeto. Del diminutivo, al hablarse de tú, no hay más que una copa. Bueno, creo que he rebasado el tiempo que se me había concedido para esta charla, pero no ha sido más que un momento para poder invitarlos a asomarse a este tesoro que se resguarda en los periódicos que a su vez están en la Hemeroteca Nacional de México, muy fáciles de consultar por medio de la Hemeroteca Nacional Digital de México, donde van a disfrutar en sus versiones originales, no recogidas en los libros como los que acabo de leer, estas crónicas que le dieron vida, sentido e identidad a nuestro México del siglo XIX. Por mi parte es todo. Quedamos aquí para comentar o recibir sus preguntas y sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Castro, por este recorrido tan vasto y a la vez pues difícil de seguir a tantos autores. No nos alcanzaría prácticamente el siglo XXI para leer a todos los del siglo XIX. Entonces han estado muy divertidos los pasajes. Definitivamente la crónica nos ayuda a conocer el siglo XIX. Entonces acérquense a los textos y pues hemos tenido muy buena respuesta de nuestros seguidores. Hay muchas felicitaciones y algunas preguntas. Les voy a dar lectura. Nos dice Irma Gabriela Cruz, ¿por qué casi todos los autores utilizaban seudónimo para escribir sus crónicas? Bueno, en realidad era parte del ejercicio literario. Tenían que asociar, por ejemplo, Gutiérrez Nájera que escogía alguno que tenía que ver con el tono de la crónica y el nombre que tenía su sección. Entonces usaba, por ejemplo, el de Junios para algunas, el de el Duque Jo para la mayoría de letras, el de Puc,
porque de esa manera también lograba una cierta identidad y eran disfraces, vamos a llamarle, literarios, para no confundir a veces con sus textos serios y que era parte de un juego que establecían con los lectores. Entonces, también tenía que ver con el estilo. Por ejemplo, Enrique Chavarrius, el de Juvenal, que es un escritor romano, que hacía sátiras y él alude un poco al tono de los escritos que va a hacer usando ese seudónimo. Ya desde ahí anunciaban un poco el tono que iba a tener su crónica. Por ejemplo, Micros, bueno, Ángel de Campos son los dos, Micros, Tic Tac, Micros, él deliberadamente lo usaba para dar una idea de que se iba a ocupar de asuntos considerados de manera ordinaria como menores, pequeños, y por eso en muchos de sus cuentos, cuando lo empezó a usar era en sus cuentos más que en sus crónicas, siempre identificaba pues cuestiones que tienen que ver con la infancia, con los animales o con la gente más indefensa. Entonces, hay un diccionario de seudónimos, anagramas y otros alias que fue publicado por la maestra María Carmen Ruiz Castañeda y que es una herramienta utilísima porque muchos escritores pues no les interesaba después recopilar sus textos y por eso los investigadores tratamos de identificar quiénes eran esos, digamos, los escritores, mejor dicho, que estaban detrás de estos seudónimos. En el Diario de México, por ejemplo, de los árcades, se divertían usando seudónimos como de pastores y nunca les importó dar su identidad, era parte del juego literario. Y en la prensa así quedó, y además sigue siendo en algunos casos una forma de disfraz literario. Muy bien, muchas gracias. Nos dice Edwin Alcántara, fascinante maestro Castro, muchas felicidades. Creo que sería excelente hacer un coloquio sobre crónica en el IIB para analizar la poética y las transformaciones de la crónica, como lo ha mostrado en su plática. Pero vamos a tener otro coloquio sobre Manuel Paino, ¿no? Ya se han hecho, lo hemos hecho ahí, pero yo creo que vale la pena sí retomarlo, porque en los últimos años, en diversas investigaciones, se han recuperado muchísimos textos cronísticos que estaban pues ahí en el periódico esperando ediciones, porque los cronistas pues, nunca se preocupaban, no era algo que se acostumbraba como en nuestros días, que después de publicar en el periódico el propio autor recogiera sus textos y formara libros. Eso lo hicieron muy pocos en el siglo XIX, muy pocos. Y a veces los cambiaban. ¿Sí? Eran los escritores, tal vez Altamirán o algunos otros, pero aún así dejaron muchos textos en los periódicos. Así que la propuesta de mi querido Edwin hay que retomarla y con gusto vamos haciendo la actividad. Claro, nos dice Majo Castro, entre Zarco y Paino, ¿qué autor le gusta más en lo personal, maestro? ¿Entre quién y quién? Entre Zarco y Paino. Bueno, todos son importantes. A mí me parece que bueno, no, Micros, pues de ese ya estoy obligado a defenderlo, pero yo creo que las crónicas de Zarco son muy importantes porque él profundiza, hace reflexiones que para su tiempo eran inusuales. Él las publica, estas que leí, entre 1851 y 1854. ¿Sí? La primera de las que leí aparece en el siglo XIX. Y en ese sentido se hace más interesante. Una crónica como Los Transeúntes es casi una sorpresa en el momento en que se produce, igual que México de Noche. En ese sentido me interesa un poco más ese Zarco. Sí, pero bueno, Paino tiene unas crónicas que no, de esas no hablé hoy porque hablé de las semanales y las de los domingos, pero la crónica de viajes de Paino es muy valiosa, muy importante. Ya hablaremos, por cierto, están invitados todos al coloquio de Paino que va a ser del 20 al 22 de octubre y ahí van a conocer qué buen cronista e importante cronista era Manuel Paino. Muy bien, bueno, y también ella nos pregunta cuál es la diferencia entre el diminutivo y el apodo, porque bueno, en la última crónica vimos. Bueno, hay muchos. Bueno, los diminutivos o hipocorísticos, así se les llama formalmente en la lingüística, digamos, son precisamente tienen la aceptación de ser una variante del nombre que toma alguna parte del nombre para denotar
un carácter, digamos, de cercanía, de afecto, principalmente de familiaridad. Y el apodo es diferente porque el apodo es impuesto para normalmente resaltar un defecto, un rasgo que no necesariamente es el mejor de la persona y no tiene que ver necesariamente con la estructura lingüística del nombre, sino tiene que ver con un rasgo. Pues alguien que le dicen, por ejemplo, el gordo, pues no se lo dicen para quererlo mucho, sino pues para molestarlo, ¿no? Y luego, bueno, se fue extendiendo. Ese es un tema que un día di una charla sobre eso, es complejo. También se fue usando como los nombres que usan los actores, los artistas, los luchadores, que de acuerdo con una característica usan un sobrenombre. Pero el apodo normalmente es impuesto, no es algo que, bueno, solo entre a veces los maleantes, los narcos, pues todos tienen que el marro, que a veces ellos sí les gusta que se los pongan porque hay alguna atribución que tiene ese apodo. Pero normalmente, por ejemplo, entre los jóvenes, en los niños que se molestan, pues es para destacar un defecto, el narizón, el orejas, ¿sí? Todos tienen un pelón, ¿no? ¿Sí? Y normalmente, pues, es ofensivo incluso, ¿no? Ok, Carlitos López nos pregunta, ¿qué autor recomienda para poder imaginar la Ciudad de México en el siglo XIX? Un autor que no caiga en la descripción de la sociedad, sino que se centre en el diseño y arquitectura de ella. Pues hay muchos, pero yo creo que ahí el que se interesó por hacer historia de la Ciudad de México, bueno, no era un cronista exactamente, pero es Luis González Obregón, que escribió El México Viejo, ya para finales del siglo XIX. Fíjense ustedes, él estaba publicando en los 90 del siglo XIX, entre 1890 y 92 salen los textos del México Viejo. Ya se le hacía viejo la Ciudad de México. ¿Qué opinaría ahorita, verdad? Pues es re viejísima. Pero lo cierto es que Luis González Obregón, con las calles de México, empieza a observar precisamente es de los primeros que se adelanta a observar, sin estar en contra de las políticas liberales que terminaron con muchos templos y conventos, trata de rescatar las historias de lo que era la Ciudad de México, esa transformación de la ciudad novohispana a una ciudad liberal que va a tener lugar después de lo que fue las leyes de Juárez y digamos, el fin de los templos y de las propiedades de la iglesia que pasan al Estado y después se venden. Entonces, algunas de ellas, claro, no todas, y cambió el rostro de la Ciudad de México. De eso se da cuenta Luis González Obregón y por eso publica los artículos del México Viejo y las calles de México, donde va a tener después un seguidor muy importante, varios en el siglo XX que se van a interesar por imaginar esa ciudad. Pero también hay obras que se pueden seguir, por ejemplo, para conocer una cara de la Ciudad de México están los alrededores de México, sí, que es muy importante, las litografías de Casimiro Castro y varias, ahí podríamos acercarnos a las obras pictóricas y del arte más que a las literarias para conocer cómo era nuestra ciudad. Gracias. Y bueno, nos dice Sebastián Valverde, de manera general, ¿cuáles serían las características de la crónica del siglo XIX? Bueno, es que va cambiando, yo creo que no es una sola crónica. Lo principal, bueno, la característica es que aparezca en periódicos, ¿sí? Es decir, que forme parte de un proyecto editorial de prensa. Yo creo que eso es lo principal, por eso es crónica periodística, si no ya sería con otros propósitos, como decía Álvaro Matute, ya historiográficos. No, la crónica periodística yo creo que ese es el común denominador que va evolucionando. Y una de ellas, pues yo pienso que es la descripción de tipos muy pegada al costumbrismo que va evolucionando y que, como vemos en los textos de la primera mitad del siglo XIX, se interesa por describir costumbres, tradiciones, dejar una idea de lo que es México, incluso como un proyecto que quiere defender lo propio frente a la idea de otros que consideraban que lo que necesitaba México era
asimilar costumbres del extranjero y ser más progresista y civilizado. Hay momentos en la crónica en la que hay este enfrentamiento entre describir, por ejemplo, la Semana Santa, el Día de Muertos, las fechas religiosas, conservando lo nuestro, pero también hablando de la modernidad. Entonces, en ese sentido, toda la crónica puede ser crítica, pero cada cronista pues se enfocaba a lo que defendía. Por ejemplo, los cronistas modernistas pues les interesa ir describiendo lo que era la modernidad, cómo llega la bicicleta, el automóvil, ¿sí? Qué cambios se presentan. Por ejemplo, Gutiérrez Nájera se interesa mucho, como varios cronistas, en ver qué pasa cuando llega la luz eléctrica a la Ciudad de México. Entonces, por un lado, les parece muy bueno que llegue la luz eléctrica, pero también hablan de ciertos cambios que les preocupan. Así que podríamos decir que otra característica puede ser esta mirada crítica y personal que se va dando en el género, ¿no? Bueno, pues tenemos muchas felicitaciones, lo invitamos a que se quede para verlas todas y les damos las gracias a todos los que siguieron la transmisión. Recuerden que si llegaron un poquito tarde, esta se queda en el Facebook, la pueden ver desde el principio. Y bueno, pues antes de despedirnos, los invitamos la próxima semana, el jueves a las 6. Hoy empezamos un poquito tarde por problemas técnicos, pero generalmente empezamos a las 6. Y bueno, vamos a tener a la doctora Andrea Pérez, que nos hablará sobre el género de las biografías, que también es muy importante en el siglo XVII. Bueno, me despido, no sin antes invitarlos a consultar nuestro sitio de internet para que conozcan nuestra oferta académica y cultural, www.bnm.unam.mx, y pues síganos en nuestras redes sociales, Twitter, @IIBUNAM, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Biblioteca Nacional. Gracias por acompañarnos, gracias maestro Castro, y gracias a Cuauhtémoc Padilla, que está atrás de nosotros. Gracias a todos, estamos ahí a la espera de sus inquietudes en la Biblioteca Nacional y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Gracias.